buenas tardes. Muchas gracias por estar presente acá en este homenaje a Nicanor Parra. La idea es conversar, compartir experiencias y todo esto, por supuesto, porque hoy día recibió el premio Cervantes y la universidad está estrechamente vinculada a Nicanor Parra. Han publicado sus 3 últimos libros y esta biblioteca se llama Nicanor Parra. De alguna manera es una forma de reírnos un poco del asunto, de la gala y la pompa que tiene este premio, que hemos llamado Situación del Cervantes Chico, para reírnos. Entonces quiero conversar. La idea es que conversemos, digamos, que compartir con Alejandro Zambra, con Leonardo Sangüesa y Roberto Merino, que son 3 escritores muy notables y muy distintos a la vez, y los 3 han tenido distintas lecturas de Parra, seguramente han escuchado hablar de él, algunos lo conocen, pero quiero empezar por un tema más candente, más actual, que hoy día, por supuesto, ha salido en todos los diarios españoles que Parra obtuvo el premio Cervantes, y durante la semana se han cubierto con varios reportajes, y lo que en verdad está sucediendo es que muchos de los españoles que leen estos reportajes y leen a la vez los poemas de Nicanor Parra o los objetos que aparecen, se indignan. Entonces están empezando a llenar los blogs de los diarios con cosas como esto de poesía, esta es la decadencia de la poesía, del premio Cervantes, cosas que son muy divertidas y muy propias de este premio, que además hay que recordar que no está el rey, no está Nicanor Parra, o sea, ha sido una ceremonia absolutamente sui generis, por decirlo de alguna manera, y además con esto que es muy extraño, que el público español de alguna manera no puede sintonizar, o hasta ahora no ha sintonizado en su mayoría con la poesía de Nicanor Parra. Entonces me gustaría que habláramos de eso. No sé qué les parece empezar por ahí. Igual también, yo creo que también si ustedes quieren interrumpir entre medio no hay rollo, ¿no? O sea, que la cosa sea más o menos informal. Yo estaba recién hablando con Carlos Cosiña, que está ahí, poeta chileno, y claro, hay un rollo con la poesía. Nosotros como lectores estamos familiarizados con la antipoesía desde muy chicos. O sea, desde muy chicos la antipoesía es parte de la poesía, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, en rigor, incluso muchos poetas que han reaccionado contra Parra, el rollo ha sido ese, esto no es poesía, sino no me gusta, o no es toda la poesía, o Parra está ocultando otras escrituras que son más valiosas que la antipoesía. O sea, no sé, yo me acuerdo de Gonzalo Millán, por ejemplo, que era mi gran referencia cuando chico. O sea, el poeta que yo más miraba no era Parra, era Millán. Siempre le habían hecho toda la vida la pregunta por la antipoesía, entonces estaba choreado de tenían que decir siempre, no, es que lo mío va por otro lado, qué sé yo. Pero lo que hablamos con Carlos es que realmente, siendo, si se puede decir así, objetivo, lo que entiende por poesía un español es algo muy distinto de lo que nosotros entendemos por poesía en Chile y en Latinoamérica, pero diría yo especialmente en Chile, en Argentina y en Perú, donde esa barrera parece haberse, es más amplio, ¿no? Y claro, no sé, cuando teníamos 15 años leímos Advertencia al lector, ¿no? Y luego leímos cosas que eran mucho más rupturistas que eso. O sea, leímos a Juan Luis Martínez, qué sé yo, toda la poesía de los 80 de algún modo también venía con la conciencia de Parra, y los poetas muy líricos eran poetas que estaban contra Parra. Entonces finalmente efectivamente lo que un chico de 20 años español entiende por poesía es algo mucho más reducido que lo que nosotros entendemos por poesía. O sea, la poesía nuestra incluye su negación, ¿no? Y luego, no sé, Enrique Lin, que era el otro poeta de referencia cuando teníamos esa edad, también hace una poesía que va mucho más allá. Se dice, como el eslogan dice, bueno, que Lin reinventó el lirismo, qué sé yo.
también es un poeta que tampoco nunca pegó en España, ¿no? O sea, incluso Lin se burló de España sistemáticamente, pero no estableció vasos comunicantes, siendo un gran poeta, siendo mejor poeta, por ejemplo, que un gran poeta como Jaime de Viedma, que yo creo que es un gran poeta. Lin era mucho mejor, pero no entró, ¿no? Aunque incluso esos poetas querían que entrara. Entonces, realmente yo creo que la gente en España hoy día está muy desconcertada porque le parece que esto de la antipoesía, que para nosotros es tan viejo, es muy nuevo, demasiado nuevo. Bueno, eso que tú me dices de los bloques que están reclamando sobre el carácter poético de el dudoso carácter poético de la antipoesía, en realidad es lo mismo que se decía acá cuando aparecieron los poemas en poemas, el calcado de lo que decía el cura Salvatierra, ¿no? El año 54. El año 54. ¿no? Entonces, estamos frente a una situación bien curiosa porque en España, tampoco hay que generalizar, pero sí se puede generalizar en cuanto al mercado editorial, que eso es lo importante en realidad para todo este asunto. Las grandes editoriales de poesía española están dominadas por un tipo de discurso poético muy rígido, muy severo, que básicamente lo que allá llaman la poesía de la experiencia. Y que Jesús, ¿cómo se llama? García Montero, Sí. y como 5 poetas más, que son Cuando traducen, también traducen de esa manera a otros poetas. Entonces es una poesía ¿Qué es eso? ahora lo voy a definir. No, es una cosa muy rara que derivó la poesía coloquialista de los años 60 y que es muy rígida en cuanto a la forma, escriben en mecasílabos con acentos fijos la primera, la cuarta, la sexta, y acerca de situaciones cotidianas, Conversacional también. Claro, un poco como Benedetti, pero con mejor versificación. Esa es la idea de la poesía de experiencia. Una poesía cercana a un público muy amplio y que esa es una de las causas que hace que la poesía de experiencia esté tan irradiada en el mundo cultural español, porque básicamente sostiene el mercado editorial de poesía, Visor, Viperión, Pretexto. Todas esas editoriales gigantes funcionan gracias a este sistema, con poetas que venden más que lo que acá vende Isabel Allende, por ejemplo. García Montero vende ediciones de 50.000 ejemplares. No estamos diciendo que no son 200. Acá un bestseller, poeta de bestseller, más o menos cuando pasa los 300 ejemplares. Jorge Teillier decía que él tenía 3.000 lectores. Y Jorge Teillier era uno de los poetas más populares de Chile, ¿no? Allá estamos hablando de 50.000 lectores. Bueno, pues es como que cree mucho en el mito de la personalidad del poeta, que es una cosa que uno cree que ya pasó hace mucho tiempo. Y también hay otra vertiente, que es como abstracta. La culturalista, José Hierro, o sea, los Paul Valéry españoles, digamos. Y hay, paralelo a esta gran masa editorial, hay como una alternativa, así como el menú alternativo, el menú vegetariano, vendría siendo una tendencia media barroca. Que ahí hay excelentes poetas, pero están todos como embotados, así como no logran surgir, que van todos por el lado de Perkin Ferrer, incluso hasta Leopoldo María Panero se podría poner en ese ámbito medio neobarroco, que acá se liquidó de los años 70. También, perdónale, eso mismo que tú dices como de no encasillar, o sea, también eso tiene sus consecuencias para la poesía chilena, porque yo creo que en Chile nunca ha dejado de haber grandes poetas y que en todas las naciones hay muy buenos poetas, pero también lo que entendemos por poesía es tan amplio que hay, no sé, una cantidad impresionante de poetas que no tienen idea cómo cortar un verso también, ¿no? O sea, también está el extremo contrario, o sea, como allá está muy codificado y como tú dices, bueno, la poesía de la experiencia, Luis García Montero, que en el fondo son como versiones de Jaime Gil de Viedma, que yo creo que es un poeta que fue muy influyente y uno de los pocos poetas que se abrió a la lengua inglesa. O sea,
Gil de Mena fue básicamente lector y traductor de ellos, ¿no? Pero, por otra parte, claro, una poesía conversacional, desde la sílabo. Yo creo que también en la poesía chilena, como la cosa se volvió tan vasta, amplia y tan libre formalmente, también se volvió especialmente caótica desde ese punto de vista. Como que creo que hay muchos poetas que derechamente no aprendieron el oficio, ¿no? O sea, lo digo como para equiparar el... ¿Poetas jóvenes? Sí, jóvenes y no jóvenes, ¿no? Bueno, acá más los poetas jóvenes son hasta como por eso 50 años, digamos. Los 60. Claro, pero o sea, que es muy abigarrado, como que en el fondo creo que crecimos con pocas delimitaciones, digamos, de esto es un poema, esto no es un poema, como que es un insulto casi, o esto no es poesía, bueno, ¿por qué me vas a decir tú lo que es poesía, no? O sea, hay que pensar que Juan Luis Martínez está dentro de la poesía chilena, ¿no? Sí. O sea... Pero yo quería pasar a otro tema, Sandro Roberto, ¿no? Que yo creo que todos, por alguna razón y por esto mismo que estamos hablando, nos tocó leer de manera infantil, que quizás esta sería la única pregunta que le interesaría a Parra, todo lo que vamos a hablar, como niños, en el colegio obligado, a Nicanor Parra. Entonces nos hicimos la misma pregunta, si será esto poesía, o sea, eso también sucede. Entonces quería preguntarle por la experiencia que ustedes habían tenido. En mi caso particular fue el lugar común más típico, o sea, como que me voló la cabeza y encontré que era total, o sea, que por ahí iba la cosa, digamos, y me puse a buscar poetas que tuvieran similitudes, y bueno, y eso fue muy chico, porque había leído un poema que se llama o algo Copihue, algo así, el Copihue de ¿cómo se llama?, de Neruda, que me habían obligado a aprenderlo de memoria, me había causado mucho malestar con mi familia y luego una muy mala nota en el colegio. Entonces Nicanor Parra fue, no sé si fue más fácil aprenderlo de memoria, pero me hizo un sentido rápido, digamos, me gustaba el rock también, tenía algo que ver con eso, no sé, no me produjo extrañeza que la poesía fuera así, pero entiendo que a muchas, o sea, que todos tuvimos eso, experiencias infantiles de alguna manera.